De la mano de Circlestone Labs y Confi.org nos llega un sorprendente modelo de 2000 millones de parámetros diseñado específicamente para generar imágenes del tipo anime y manga, aunque también es capaz de crear ilustraciones en diferentes estilos. Entrenado con millones de imágenes de anime sin usar datos sintéticos, un modelo que no tiene censura, con soporte nativo para Confi.ui. La versión actual es solo un adelanto. La versión final será más refinada en detalles y estética. Se trata del sorprendente Anima Preview. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, comenzaremos actualizando Confi.ui, entrando en la carpeta Update y ejecutando Confi.ui update.bat. Empezaremos descargando el modelo Anima Preview y lo moveremos a la carpeta Models Diffusion Models. Descargaremos también el Text Encoder Qwen306B base y lo moveremos a la carpeta Models Text Encoders. Y descargaremos también el modelo BAE QuenImage BAE y lo moveremos a la carpeta Models BAE. Descargaremos también el flujo de trabajo del enlace que tenéis en la descripción de este vídeo. Y arrastramos el flujo de trabajo que acabamos de descargar dentro de la zona de trabajo de Confi.ui. Si tenemos algún nodo faltante, entraremos al manager donde lo instalaremos. Una vez todo instalado sin errores, podemos comenzar. En el nodo Low Diffusion Model seleccionaremos el modelo Anima Preview. En el nodo Load BAE seleccionaremos el modelo QuenImage BAE. Y en el nodo Load Clip seleccionaremos el modelo Qwen306B base. Este nodo es el Positive Prompt y este otro Negative Prompt. Hablaremos sobre el prompt y las etiquetas un poco más adelante. En este nodo introduciremos el ancho y el alto de la imagen que queremos generar. Debemos tener en cuenta que este modelo ha sido entrenado para generar imágenes de 1 megapíxel, es decir, 1024 x 1024 o resoluciones como 896 x 1152, 1152 x 986, etc. Con otro tipo de resoluciones podemos conseguir imágenes de peor calidad. En el nodo KSampler ajustaremos el número de pasos entre 30 y 50 según la documentación oficial, pero podéis conseguir buenos resultados a partir de 20 pasos. Y podemos ajustar el valor de CFG entre 4 y 5. Como Sampler Method podemos usar una gran variedad. En la documentación se recomiendan 3. ERSDE, que consigue un estilo neutro, colores planos y líneas definidas. DPM++, 2M SDE GPU, que es similar al estilo anterior, pero suele producir más variedad y conseguir resultados más creativos. Y Euler Ancestral, que genera líneas más suaves y finas. Este método permite aumentar el valor de CFG un poco más sin llegar a quemar la imagen generada. Vamos a generar una imagen con 25 pasos. Lo haremos pulsando el botón Generate. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Y este es el resultado. Este workflow permite además el rescalado de la imagen. Lo podemos hacer activando este interruptor. La próxima imagen que generemos pasará a esta parte del flujo de trabajo y comenzará la ampliación. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y aquí podemos ver la diferencia entre la imagen sin ampliar y la imagen ampliada. El modelo Anima ha sido entrenado usando etiquetas del tipo Damburu, es decir, como se ha pronteado usando modelos como Illustrious o Pony. Pero este modelo también ha sido entrenado usando lenguaje natural, es decir, que también podemos prontear sin tener que usar las etiquetas típicas del tipo Damburu. El tiempo para generar una imagen en mi tarjeta gráfica 3060 de 12 GB es de aproximadamente 40 segundos, con un consumo de recursos bastante moderado. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado
suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye. No doy con la tecla, mis prompts siempre me salen mal, mis loras apestan, no me